Todos pensábamos que conocíamos la supuesta historia de amor ideal de Miguel Baroni, una vida que parecía estar llena de alegría, compañerismo y planes en común. Sin embargo, detrás de esa apariencia de felicidad absoluta, se ocultaba una realidad dolorosa. Miguel terminó descubriendo que su esposa tenía una relación amorosa con otro hombre y, en un instante, todo lo que él consideraba firme y duradero se vino abajo. El amor, la confianza y los sueños que habían construido juntos se convirtieron en tristeza, confusión y en la dura verdad de que incluso los vínculos más fuertes pueden fracturarse. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más gente, dale un super gracias si puedes, o comenta qué fue lo que más te sorprendió. Miguel Baroni y Catherine Siachoque lograron construir algo que dentro del mundo del espectáculo resulta poco común, una relación sostenida no solo por el amor, sino también por una profunda admiración entre ambos y una madurez emocional que les permitió mantenerse unidos durante muchos años. Desde sus primeras apariciones juntos, proyectaban una unión genuina que iba mucho más allá de lo superficial, una cercanía que se percibía en sus miradas, en sus gestos y en las decisiones que tomaban como equipo. No eran simplemente una pareja reconocida, sino un verdadero equipo que sabía equilibrar la vida personal con las exigencias de carreras intensas, llenas de compromisos, grabaciones y constante exposición pública. Con el paso del tiempo, esa imagen se fortaleció hasta convertirse en un modelo dentro de la televisión latinoamericana, donde muchas personas los consideraban un símbolo de estabilidad y respeto en un entorno donde las relaciones suelen ser inestables y pasajeras. Sin embargo, incluso los vínculos más firmes pueden comenzar a debilitarse de forma silenciosa cuando ciertos aspectos dejan de recibir la atención necesaria. Las rutinas que antes servían como momentos de unión comenzaron a volverse automáticas, y lo que en otro tiempo generaba cercanía empezó a sentirse como una tarea más dentro de agendas cada vez más saturadas. La confianza todavía existía, pero ya no tenía la misma frescura. Y aunque desde el exterior todo parecía igual, en lo más profundo empezaban a surgir pequeñas distancias difíciles de explicar. Esas fisuras no aparecieron de un día para otro, sino que crecieron lentamente y casi sin ser notadas, alimentadas por el desgaste natural del tiempo y por la falta de momentos realmente significativos juntos. En relaciones tan duraderas, el verdadero desafío no es solo permanecer unidos, sino continuar eligiéndose con la misma fuerza del inicio. Y cuando esa elección empieza a perder intensidad, incluso sin conflictos visibles, el equilibrio puede verse afectado sin que nadie lo perciba de inmediato. De esta manera, lo que durante años fue una relación admirada comenzó a atravesar una etapa más compleja, en la que la imagen de fortaleza convivía con una realidad interna más vulnerable, preparando el camino para cambios que, aunque todavía no eran evidentes, terminarían transformando por completo la historia que habían construido juntos. Miguel Baroni empezó a percibir que algo ya no encajaba dentro de la rutina diaria que durante tanto tiempo había sido natural y previsible. No se trataba de un cambio repentino ni de un hecho puntual, sino de varios detalles pequeños que, al repetirse, comenzaron a adquirir un sentido inquietante. Catherine Siachoque ya no dejaba su teléfono visible como antes, lo mantenía siempre cerca y lo revisaba con una atención diferente, casi como si estuviera pendiente de cada notificación con especial cuidado. Ese comportamiento, que para muchos podría parecer insignificante, dentro de una relación basada en la confianza y la transparencia empezaba a despertar dudas difíciles de ignorar. Al principio, Miguel trató de no darle demasiada importancia, pensando que quizás se debía al estrés, a nuevos proyectos o simplemente a una etapa temporal, pero la repetición constante de esos gestos fue debilitando esa explicación que él mismo intentaba mantener. Poco a poco, comenzó a notar que las conversaciones ya no fluían con la misma naturalidad de antes, las respuestas se volvían más cortas, menos espontáneas y, en algunos momentos, parecían cuidadosamente pensadas, como si cada palabra estuviera medida para no revelar demasiado. A esto se sumaron cambios en la rutina que no tenían una razón clara, salidas inesperadas, horarios que dejaron de coincidir y compromisos que surgían sin previo aviso y que no terminaban de encajar con lo que él conocía del ámbito profesional de su esposa. Lo que realmente lo inquietaba no era un hecho específico, sino la acumulación de señales que, juntas, creaban una sensación difícil de explicar, una intuición persistente que le indicaba que algo estaba cambiando en un nivel más profundo. Miguel nunca había sido una persona desconfiada, al contrario, siempre creyó que una relación fuerte se basa en la libertad y el respeto mutuo, y por eso mismo le resultaba difícil aceptar que su percepción pudiera estar señalando una realidad incómoda. Durante varios días intentó convencerse de que todo estaba en su mente, que tal vez estaba exagerando situaciones normales, pero esa inquietud interna no desaparecía, sino que crecía con cada nuevo gesto extraño. En algunos momentos observaba a Catherine y sentía que algo en su actitud había cambiado, no de forma evidente,
sino en detalles sutiles, en silencios más largos, en miradas que evitaban encontrarse directamente, en una distancia emocional difícil de explicar con palabras. Ese cambio gradual fue generando en él una tensión constante, como si estuviera esperando que en cualquier instante algo saliera finalmente a la luz. El problema era que no tenía pruebas concretas, solo señales, y eso hacía la situación aún más complicada, dejándolo atrapado entre la duda y el deseo de seguir confiando. Con el paso de los días, esa incertidumbre empezó a afectar su tranquilidad, ya no lograba concentrarse igual en sus actividades y su mente regresaba una y otra vez a las mismas preguntas, tratando de encontrar una explicación que coincidiera con lo que estaba sintiendo. Lo que comenzó como una ligera preocupación terminó convirtiéndose en una presencia constante en sus pensamientos, una sospecha que, aunque intentaba rechazar, ya se había instalado en su realidad emocional. Miguel Baroni empezó a notar que la relación ya no tenía la misma vitalidad que antes, no porque existieran discusiones frecuentes o conflictos evidentes, sino justamente por la falta de ellos, ya que el silencio comenzó a ocupar los espacios que antes estaban llenos de conversaciones, risas y momentos de complicidad. Catherine Siachoque continuaba presente en lo físico, compartían el mismo hogar y coincidían en ciertos momentos del día, pero algo fundamental había cambiado. La conexión emocional ya no surgía con la misma naturalidad, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ambos sin previo aviso. Las palabras comenzaron a hacerse cada vez más escasas, y cuando surgían, eran prácticas y superficiales, enfocadas solo en lo necesario, dejando atrás aquellas charlas profundas que en otro tiempo habían definido su relación. El cariño también empezó a transformarse. Los gestos que antes nacían de forma espontánea ahora parecían parte de una rutina, un abrazo rápido, un beso sin intensidad, miradas que ya no se sostenían por mucho tiempo. Todo lucía correcto desde fuera, pero se sentía vacío en lo más esencial. Miguel, consciente de que algo importante estaba desapareciendo, trató de reaccionar desde el cuidado y el deseo de reconstruir lo que estaban perdiendo. Sugirió salir a cenar como lo hacían en el pasado, organizar viajes que les permitieran alejarse de la rutina y crear momentos donde pudieran reencontrarse como pareja. Sin embargo, cada intento se encontraba con respuestas evasivas. Catherine siempre tenía alguna razón que le impedía aceptar esas propuestas, compromisos de trabajo, cansancio acumulado o simplemente falta de tiempo. Y aunque esas explicaciones podían parecer razonables por separado, su repetición constante terminaba enviando un mensaje que él no quería reconocer por completo. Lo más duro para Miguel no era el rechazo en sí, sino la sensación de estar esforzándose por mantener algo que ya no recibía el mismo interés del otro lado, como si estuviera intentando sostener solo una relación que antes era compartida. Con el paso de los días, esa dinámica se volvió cada vez más evidente. La casa comenzó a llenarse de silencios incómodos, de momentos en los que ambos estaban presentes físicamente pero emocionalmente distantes, cada uno encerrado en su propio mundo. No hubo una escena dramática que marcara el comienzo del deterioro. Tampoco hubo gritos ni reclamos. Lo que ocurrió fue mucho más sutil y, por eso mismo, más doloroso. La relación se fue enfriando poco a poco, perdiendo cercanía y emoción, hasta volverse irreconocible para quien aún recordaba lo que había sido. Esa ausencia de conflictos visibles podía engañar a cualquiera desde fuera, pero para alguien emocionalmente comprometido como Miguel, esa distancia silenciosa resultaba profundamente dolorosa, porque no ofrecía un punto claro de ruptura ni una manera directa de enfrentarlo, solo una sensación continua de pérdida que se extendía con el paso del tiempo. Él continuaba intentando, buscando pequeñas maneras de acercarse y recuperar lo que parecía desvanecerse, pero cada esfuerzo se encontraba con una realidad cada vez más evidente. La relación ya no avanzaba ni evolucionaba, simplemente permanecía en una especie de pausa emocional que lentamente se convertía en una desconexión profunda. En ese escenario, lo más doloroso no era lo que se decía, sino todo aquello que ya no se expresaba, todo lo que se evitaba mencionar, todo lo que quedaba suspendido sin encontrar palabras. Así, sin un momento exacto que lo explicara, el vínculo que durante tantos años había sido fuerte comenzó a desvanecerse, dejando a Miguel frente a una realidad difícil de aceptar, la de seguir amando con intensidad en un espacio donde la otra persona ya no parecía estar en la misma sintonía emocional. Miguel Baroni jamás pensó que un momento aparentemente común terminaría convirtiéndose en el punto decisivo de su historia. Todo sucedió en un instante de silencio, sin preparación alguna y sin señales evidentes que advirtieran lo que estaba a punto de descubrir. El teléfono de Catherine Siachoque se iluminó y dejó visible una frase imposible de malinterpretar: «No puedo dejar de pensar en anoche». Esas palabras, sencillas pero llenas de significado, atravesaron a Miguel con una claridad dolorosa, como si de pronto todas las señales que antes parecían inconexas empezaran a unirse en una verdad que hasta ese momento había tratado de ignorar.
No hizo falta revisar demasiado ni buscar más evidencias en ese primer instante, porque el impacto emocional fue inmediato. Sintió un frío interno, una sensación de vacío e incredulidad que lo dejó inmóvil, sosteniendo el teléfono como si pesara más de lo normal. Sin embargo, todo no terminó ahí. Los mensajes siguieron llegando uno tras otro, dejando claro que no se trataba de un error aislado ni de una simple confusión, ya que el tono cercano y la intimidad en las palabras revelaban una relación que iba mucho más allá de lo casual. Cada nueva notificación reforzaba una realidad que ya no podía ser negada, y en medio de ese momento, una llamada terminó por eliminar cualquier duda restante. Una voz al otro lado hablaba con familiaridad y afecto, con una naturalidad que solo existe cuando hay una relación consolidada. Miguel no necesitó escuchar demasiado para entender lo que estaba ocurriendo. La escena se formó en su mente con una claridad imposible de suavizar. Cuando Catherine salió y lo encontró sosteniendo el teléfono, el silencio que se produjo fue más expresivo que cualquier explicación. No hicieron falta palabras inmediatas, porque ambos comprendieron que la verdad ya había salido a la luz. La conversación que siguió estuvo llena de tensión y vulnerabilidad. Miguel buscaba respuestas claras, necesitaba comprender el alcance de lo que estaba enfrentando, y fue entonces cuando Catherine, incapaz de seguir ocultándolo, admitió que aquello no era algo reciente, que llevaba meses involucrada con otra persona. Esa confesión resultó devastadora, no solo por el hecho en sí, sino por el tiempo que implicaba, meses de ocultamiento, de decisiones tomadas en secreto y de una vida compartida que ya no era totalmente sincera. A pesar del dolor, Miguel aún intentaba encontrar algo a lo cual aferrarse, una posibilidad que le permitiera entender si lo que estaban viviendo tenía alguna opción de reparación, y en medio de esa necesidad surgió la pregunta más difícil, aquella que definiría el verdadero estado emocional de Catherine, si estaba enamorada. La respuesta no llegó de inmediato. Hubo una pausa larga, una respiración contenida y un silencio que pareció eterno, hasta que finalmente pronunció un no lo sé, una respuesta que cayó con más fuerza que cualquier afirmación directa. Esa incertidumbre fue el golpe más profundo, porque no hablaba solo de un error, sino de una conexión emocional que ya había cruzado límites importantes, un terreno donde las decisiones dejan de ser simples y fáciles de revertir. En ese momento, Miguel comprendió que lo que tenía delante no era una situación pasajera, sino una realidad compleja que había crecido en silencio y que ahora se mostraba con toda su intensidad, revelando una verdad que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Miguel se aferró a la idea de salvar todo lo que habían construido durante tantos años, convencido de que el amor y el compromiso podían ser suficientes para superar cualquier dificultad. Por esa razón, comenzó a proponer distintas formas de reconectar, desde acudir a terapia de pareja donde ambos pudieran hablar con sinceridad y orientación profesional, hasta modificar su rutina diaria para compartir más tiempo juntos, realizar actividades en común y recuperar gestos afectivos que recordaran los primeros años de su relación. Incluso organizó momentos especiales con la intención de revivir la cercanía que habían perdido, como cenas, paseos y pequeñas escapadas que sirvieran para reactivar la conexión emocional que con el tiempo se había debilitado. Sin embargo, cada esfuerzo que Miguel hacía encontraba una respuesta distante, marcada por una actitud ausente, contestaciones automáticas y una evidente falta de entusiasmo que dejaba claro que Catherine ya no estaba emocionalmente involucrada de la misma manera. Su mente y sus sentimientos parecían estar dirigidos hacia otro lugar, y esa distancia terminó convirtiéndose en una barrera invisible que no podía romperse solo con buenas intenciones. A medida que pasaban los días, Miguel empezó a sentir que sus intentos, aunque sinceros y llenos de amor, chocaban contra un vacío imposible de llenar, una desconexión emocional que hacía que cada acercamiento resultara incompleto y frustrante. Notaba la falta de interés genuino en cada gesto y la ausencia de reciprocidad que volvía difícil mantener conversaciones profundas sobre lo que ambos sentían y necesitaban. A pesar de todo, nunca dejó de creer que podían encontrar una forma de regresar a lo que habían sido, pero la realidad comenzó a imponerse poco a poco, dejando en evidencia que ya no existía un espacio real para reconstruir algo que había cambiado en lo más profundo. Finalmente, en una conversación que marcó un antes y un después, Catherine expresó con claridad lo que durante semanas o incluso meses había mantenido en silencio. Confesó que se había enamorado de otra persona. Esas palabras cayeron como un golpe silencioso pero devastador, porque significaban que lo que estaba ocurriendo no era un simple error ni un momento pasajero, sino una transformación real en sus sentimientos, un cambio en su corazón que desplazaba el amor que Miguel creía compartido. Entender esa verdad fue doloroso, pero al mismo tiempo le permitió ver con claridad la situación. Comprendió que ya no existía un terreno común donde pudieran luchar por la relación, que los sentimientos de Catherine hacia alguien más hacían imposible cualquier intento de reconciliación y que mantener la esperanza significaba aferrarse a una ilusión. Cuando el amor toma un rumbo diferente,
Ya no queda espacio para recuperar lo que se ha perdido. Y así, con una mezcla de tristeza, aceptación y madurez, Miguel asumió que la separación era inevitable, que cerrar ese ciclo era necesario para ambos y que, aunque el camino que venía sería difícil, también representaba la oportunidad de sanar, reconstruir su vida fuera de un vínculo que había cambiado, aprender de la experiencia y encontrar la manera de valorar lo vivido sin quedarse atado a lo que ya no podía continuar. Comprendió que algunas historias tienen un final cuando los sentimientos de uno de los involucrados cambian, y que aceptar esa transformación es el primer paso para recuperarse y avanzar hacia un futuro donde la tranquilidad interior pueda volver a aparecer. Después de la separación, Miguel atravesó un periodo intenso de reflexión interna y de enfrentamiento con sus propios sentimientos, viviendo un dolor profundo que parecía llenar cada aspecto de su vida. La soledad pasó a ser una presencia constante, pero en lugar de dejarse vencer por ella, decidió convertirla en un espacio para pensar sobre su historia, sus elecciones y su forma de amar, conservando los recuerdos vividos con Catherine con respeto y afecto, sin permitir que el resentimiento o la amargura dominaran su corazón. Comprendió que amar no siempre significa permanecer juntos y que algunas relaciones, por más fuertes que parezcan, también tienen un final, y aceptar esa realidad fue el primer paso para iniciar su recuperación emocional. Con el tiempo, Miguel empezó a reencontrarse con su vida profesional, dedicándose a su trabajo con una energía renovada y descubriendo en él no solo una distracción, sino también una herramienta para reconstruir su seguridad, sus metas y su sentido de dirección. Cada avance, por pequeño que fuera, le recordaba que era capaz de seguir adelante y que su identidad no dependía únicamente de la relación que había perdido. Durante ese proceso, también aprendió a prestar atención a sus propias emociones, a reconocer lo que necesitaba y a valorar su independencia emocional como una parte esencial de su bienestar. Entendió que incluso los lazos más profundos pueden romperse y que el dolor es una señal de que algo importante existió, pero también comprendió que el sufrimiento no dura para siempre y que siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo y descubrir la felicidad en detalles que antes podían pasar desapercibidos. Empezó a adoptar hábitos que fortalecían su equilibrio emocional y mental, como practicar ejercicio, meditar, leer y acercarse más a amigos y familiares que le brindaban apoyo sincero. Estas acciones le ayudaron a reconstruir su autoestima y su fortaleza interior, y con el paso del tiempo, la tristeza fue transformándose poco a poco en aceptación, agradecimiento y esperanza. Miguel llegó a comprender que perder a alguien no significaba perderse a sí mismo, que su valor personal no dependía de la presencia de otra persona y que podía construir un futuro pleno sin que la ausencia de Catherine definiera su camino. En esa actitud digna encontró la fuerza necesaria para comenzar una nueva etapa, abrirse a experiencias diferentes, a nuevas relaciones y a oportunidades sin cargar con culpas ni resentimientos. Comprendió que el amor, incluso cuando termina, deja aprendizajes valiosos, recuerdos significativos y la certeza de que su corazón sigue siendo capaz de sentir con profundidad. Cada paso hacia adelante se convirtió en un acto de valentía, en una prueba de su capacidad para recuperarse y en una confirmación de que la vida continúa, ofreciendo siempre la oportunidad de renacer, de confiar nuevamente, de amar otra vez y de encontrar satisfacción en sí mismo. Miguel entendió que reconstruirse como persona es un proceso que exige paciencia, sinceridad con uno mismo y compromiso con la propia felicidad, y que aunque el camino pueda ser difícil, al final conduce a una fortaleza interior renovada, a una mayor claridad sobre lo que realmente tiene valor y a la posibilidad de vivir con plenitud, recordando que el respeto y la dignidad personal son la base de cualquier relación futura y la clave para mirar el pasado con gratitud y el porvenir con optimismo.